Le damos la bienvenida nuevamente, ¿verdad? Por estar acá. Le felicitamos por su gran empeño, su esfuerzo que hacen y este proceso de formación académica a distancia que estamos desarrollando. Quiero felicitarlo y también porque la gran mayoría ha podido ir cumpliendo con las diferentes asignaciones. Voy a mandarles a compartir ahorita la pantalla de la guía para que vayamos analizándola y que todos podamos ir visualizando el contenido y el objetivo de la misma. ¿Me avisan? ¿Ya la pueden ver ahí en su pantalla? A ver, listo. Ya la pueden compartir, ya la pueden observar. Sí, profesor. Muy bien, continuemos. Entonces, el tema es el interés, pero ahora compuesto, ¿verdad? La vez pasada habíamos visto el interés simple, que era prácticamente sencillo. Este también lo es. Simplemente lleva unas composiciones, unos elementos adicionales que nos permiten ir tomando en cuenta la forma de cómo calcular esos intereses. Por eso es necesario que vayamos evaluando el contenido. Veamos lo que es la parte de la introducción. Estimado protagonista, en la guía anterior estudiamos el interés compuesto y se caracteriza por la capitalización de los intereses. Es decir, que los intereses ganan intereses. También describimos los elementos del interés compuesto, el monto compuesto, el capital, la frecuencia de conversión, la tasa de interés y el plazo. Además, estudiamos la tasa de interés nominal o anual y la tasa efectiva o la tasa por periodo de capitalización. Esta última es la que se utiliza para realizar el cálculo de interés compuesto, que es lo que vamos a desarrollar. Entonces ahora, ahí está una ecuación. Y esa ecuación vamos a analizarla cuando vamos a ocuparla. De acuerdo a lo que el ejercicio me está solicitando, entonces en esa forma yo voy a aplicar las ecuaciones que están planteadas. Tenemos el cálculo del valor futuro. Este cálculo del valor futuro es el siguiente, menciona. El capital futuro es el monto de una operación a interés compuesto y es la cantidad que se acumula al final del proceso o al lapso considerado, el tiempo pues que se consideró 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. Luego menciona que está sujeto a determinados periodos de capitalización. A ver, vamos a explicar esta parte para que nos podamos entender. Periodo de capitalización. Veamos, si yo voy a hacer una compra al crédito de un vehículo en Casa Pela, normalmente el tiempo que da Casa Pela para la compra de vehículos nuevos en el crédito son de 5 años. Entonces ellos vienen y me establecen el interés, digamos, del 5%. Pero ese 5% es anual. Entonces, ahora comienzan a transcurrir los primeros 3 meses. Entonces, en esos 3 meses, ellos me indican en una tabla de pago, mira, me vas a pagar las cuotas cada 3 meses. Entonces, yo voy a agarrar el 5% que anual, lo voy a dividir entre el periodo de capitalización, en este caso es un trimestre. Entonces lo divido. ¿Cuántos trimestres tiene el año? 4. 4, correcto. Si es trimestre, 4 por 3, 12, es 4. Entonces, el periodo de capitalización es 4. Entonces, yo voy a dividir la tasa de interés. ¿Cómo? Profesor, Diga. pero usted dijo que íbamos a dividir 5 entre... El periodo de capitalización. Entre 4. En este caso, porque ese sería el periodo de capitalización. Y aquí está en la ecuación. Fíjense, ese es un ejemplo que le estoy poniendo ahorita para que cuando ya veamos el desarrollo del ejercicio
ustedes ya pueden entender a qué se refiere cuando se dice periodo de capitalización. Aquí está. Fíjense la ecuación. F está denotado por el monto. P está denotado por el principal o el capital. Y que una constante, y aquí está, J sobre M. J es la tasa de interés. Y M es el periodo de capitalización. Entonces ahí está ya la expresión. Entonces, luego está elevado a M por N. Este mismo M es el periodo de capitalización. Es decir, ¿cuántos trimestres tiene un año? A ver. 4, 4. ¿Cuántos cuatrimestres tiene un año? 3, 3. ¿Cuántos semestres tiene un año? 2, 2. Entonces, ese es el tiempo que se utiliza en la capitalización. Entonces, ese periodo, si es trimestral, si es cuatrimestral, o si es bimestral, o si es semestral, eso está anotado por la letra M, que es lo que vamos a explicar ahorita con el siguiente ejemplo. Veamos. Aquí, después de dar a conocer la ecuación, se da a conocer el significado de cada uno de estos elementos de esta ecuación. F, valor futuro o monto. A ver, veamos, le puse un ejemplo la vez pasada. Si yo presto $100 y lo presto al 20%, entonces 20% es la tasa. Pero ahora la pregunta, ¿cuánto es el interés que yo voy a cobrar al terminar un mes? Ajá. André, tengo $100, lo presto al 20%, 20% de la tasa. Ahora, ¿cuánto va a ser el interés que yo voy a recibir por esos $100 al terminar un mes? Simplemente multiplicar 100 por el 20%, el resultado va a ser 20. Entonces, el interés, que es 20, más la capitalización, mira el chachalo se va a caer, ¿ves? Más la que es la capitalización, el interés más el capital, se llaman monto. Entonces tenemos los dos y ese es el monto. Entonces aquí en esta ecuación nos está explicando que F está denotado por el valor futuro o monto. P es el valor presente o el capital. I minúscula la tasa. Fíjense bien lo que menciona aquí. I, tasa de interés efectiva por periodo de capitalización. Entonces, I va a ser igual a J sobre M. Ya vamos a demostrar esta ecuación. J es la tasa nominal del interés, el 10%, 20%, 30%, la cantidad porcentual que nos está dando. Ese va a ser siempre J. M, la frecuencia de conversión de los intereses en un año. Que es lo que le mandamos en la guía anterior, ¿se acuerdan? Cuando hablaba de los trimestres, cuatrimestres, es el periodo de conversión. Muy bien. N es el número total del periodo de año y está denotado a N por N. Ahora vamos a desarrollar un ejercicio. Bien, pero antes de eso estamos identificando la ecuación para el cálculo del valor de futuro, aquí está. Y la ecuación para el cálculo del valor presente, aquí está. Entonces, dependiendo de lo que el ejercicio me está solicitando, esa es la ecuación que yo voy a estar aplicando, dependiendo de eso. Entonces, repito, aquí están las dos ecuaciones. La ecuación que se va a utilizar para el cálculo de valor futuro, aquí la tenemos. Y la ecuación que vamos a utilizar para el cálculo de valor presente está demostrada acá y vamos a sombrearla en ese, bueno, vamos a cambiarle color para que sea más clarita. Ahí. Bien. Entonces, ahora vamos al ejemplo. Mucho ojo, todo con su calculadora, por favor.
siguiendo la explicación. Cálculo de valor futuro. Entonces, si es valor futuro, aquí está el valor presente, aquí está el valor futuro. Ya me están indicando la ecuación que voy a usar. Ya lo están haciendo. Entonces yo tengo que tener en cuenta esa ecuación y leer detenidamente los elementos que contienen este ejercicio. Veamos entonces a continuación. Se estima que un terreno boscoso cuyo valor es de $75,000, vamos a ir sombreando para remarcar, aumentará su valor cada año en un 4% efectivo sobre el valor del año anterior durante 12 años. Es decir, cada año va a ir aumentando el valor un 4%, pero ese 4% tomando en cuenta el año anterior. Viene la pregunta. Ojo, cuando me pregunten algo, tengo que leer bien qué es lo que me preguntan para identificar qué es lo que yo voy a desarrollar, para no confundirnos. ¿Cuál será su valor final? Al final, fíjense, su valor al final. Viene la pregunta. ¿Qué me están pidiendo? Voy a encontrar el valor del futuro o el valor al presente. A ver. A futuro. El futuro. Al futuro. Pues me están diciendo, ¿cuál es el valor al final? ¿De cuánto? En este caso, los 12 años, que va a ir aumentando el 4% anual. Entonces, en base a la pregunta, ahí está la pauta. Es la pregunta del ejercicio la que me va a indicar a mí, voy a ocupar esta ecuación. Entonces, volvamos al ejercicio. ¿Cuál será su valor al final del dicho plazo? El plazo de 12 años. Entonces, veamos F, que el futuro, y veamos nuevamente la ecuación. F, valor de futuro o monto. No lo conozco porque me lo están preguntando hasta ahorita. Está el signo de interrogación. No lo conozco. Luego el P, que es el capital, el valor presente, sí lo conozco, 75,000. La tasa, que es I, es el 4%. Pero menciona aquí el ejercicio que aumentará su valor cada año, otra pauta, cada año. Entonces, anual este interés. Por eso aquí en los datos del ejercicio está bien explicado. Menciona que la I es el 4%. Efectivo anual. Si le hubieran dicho, aumentará su valor cada semestre, ¿cuánto sería ahí entonces su valor efectivo, su valor de capitalización? A ver, jóvenes. Si le hubieran dicho que su valor hubiera sido cada semestre. 2. Cada dos periodos al año se va a estar aumentando. En este caso, como es anual, solamente una vez. Perfecto. Entonces aquí está el periodo de conversión. El 4%, 4 con el mismo porcentaje, nosotros en nuestra ecuación no lo vamos a expresar así. Vamos a expresarlo a nivel porcentual. Y eso para hacerlo, voy a dividir el valor absoluto entre el 100%, entre 100. Al dividirlo ya tengo un valor decimal o un valor porcentual. Entonces, este es el valor que vamos a utilizar esta expresión del por ciento. En este caso que está aquí, 0.04. M es el tiempo y en este caso es 1 porque es anual. El interés se calcula de forma anual, por lo que en un año el interés se calculará a través de un año mismo. En este caso sería M el periodo de capitalización. N es el tiempo total, los 12 años que dilata o que va a dilatar ese proceso en que todos los años va a aumentar 4%. Es como que le dijeran, a ver, en el año 2020 está este bosque, tiene este valor de un bosque de madera preciosa, por supuesto. No es un montarascal, ¿verdad? Estamos hablando de roble, pochote, cedro real, guanacaste, y está grandísimo ese bosque. ¿Y por qué va a aumentar de valor? Porque el árbol va creciendo, se va engrosando la madera.
Entonces, al ir engrosando, evidentemente el precio va a aumentar de cada una de las maderas preciosas que ellos tengan en ese bosque. Entonces, a esa razón se refiere este ejercicio, que va a aumentar un 4% su valor. Entonces, aquí está el desarrollo de los datos N mayúscula. Fíjense bien el cambio de las ecuaciones. Por eso aquí está, mire, el proceso. Como estamos hablando del valor futuro, entonces estamos hablando de los periodos de capitalización. N, el factor mayúscula, ya vamos a aplicarlo directamente. Dice, N va a ser igual a M minúscula por N. M, ¿quién es? El periodo de capitalización, que es anual, en este caso es 1, por N. ¿Y N cuánto es? 12 años. Entonces, N mayúscula, al multiplicarlo, 1 por 12 va a ser igual a 12. Es decir, que las capitalizaciones van a ser 12, van a ser anuales. Van a ser anuales. Si el ejercicio nos dijera que la capitalización sería trimestral, ¿cuántos trimestres tiene el año? A ver, jóvenes. 4. 4. 4 por 12 Cuatro. años, serían 12 por 4, 48 capitalizaciones. Entonces, ese valor es el que medir acá. Pero bien, solo como manera de ejemplo, ¿no? Para que vayan comprendiendo la utilización de la ecuación. Entonces, desarrollamos toda esta guía y ahora está la ecuación F, que es el valor futuro o el monto que no conozco en cuánto se va a convertir los 75,000. Entonces, aquí está la ecuación. P es el principal, que aquí en la parte derecha, en la solución, entonces está el P lo sustituimos por los 75,000, abrimos el paréntesis, 1 que es la constante, la tasa que es el 4%, 4 entre 100, 0.04, elevado a la N mayúscula, y la N mayúscula ya encontramos que igual a 12. Entonces, ojo, para desarrollar esta ecuación hay que hacerla en orden. Dejamos primero a un lado los 75,000 porque es lo último que voy a multiplicar por el factor que me vaya a dar. Primero, yo voy a sumar 1 más 0.04. Entonces me va a dar 1.04. Una vez que ya tengo ese valor, lo elevamos al valor 12. Todito ese factor que me dé, lo multiplico por los 75,000. Háganos su calculadora, por favor. 1.04 elevada a la 12. A ver si coincide con lo que está ahí en las expresiones. Para que comprobemos, corroboremos los datos y la información que tenemos ahí. A ver. Me da lo mismo. Excelente. Sí, está bien. Bien. Entonces, ahora, yo aquí no voy a redondear, yo voy a anotar toditos los decimales que me da la calculadora. Todos los decimales. Entonces tenemos todos esos decimales por el valor principal, los 75,000. Entonces vamos a obtener automáticamente el valor total. Y ahí está la respuesta. El señor Pérez, fíjense bien. Aquí. Se estima que el terreno, un terreno boscoso, aquí la respuesta está mala, vamos a cambiarla porque este es de otro ejercicio, este es de un préstamo. Aquí vamos a cambiarla. Entonces, la respuesta tiene que estar en concordancia con lo que están preguntando. Menciona cuál será su valor al final del dicho plazo. Entonces, ponemos respuesta, va a ser igual, así. El valor del bosque al final de los 12 años, será de 120,077.42 dólares. Entonces, imagínense, en el año 2000, buscarle 75,000 dólares.
Pero 12 años después, es decir, en el año 2032, ese bosque va a valer $120,077 con 42 centavos. ¿Preguntas al respecto? A ver. Ninguna. Muy bien. Necesito que queden claros de esta demostración porque en esa medida viene o están pensados los ejercicios para que el estudiante lo ponga en práctica. Ahora vamos a otra forma del valor futuro. Pero aquí menciona cuando la tasa de interés del problema es nominal. Ya vamos a ver cómo se aplica. Fíjense bien. El señor Juan Pérez obtiene un préstamo al banco por 600 Córdoba. Oigan, en el préstamo que le está dando un banco. Acuerda o acordando pagar el capital con interés del 3%. Ahora sí, convertible semestralmente. Ahí está la sección del año, la convertibilidad del año. Entonces ahí tenemos, en otras palabras, que vamos a hacer una capitalización. ¿Cuánto debe al final de 4 años? Entonces veamos otra vez, valor de futuro, no conozco, por estar el signo de interrogación. El presente son los 600 J, que el interés total, que es 3%, pero menciona que es convertible semestralmente. Entonces, ¿cuántos semestres tiene el año? 2. 2, correcto. Entonces aquí M, como es el periodo de capitalización o el periodo en el año en que se van a calcular los intereses, en este caso M es 2, por eso el periodo de capitalización M es 2. Entonces el interés se calcula en forma semestral, por lo que en un año un interés se calculará 2 veces, es decir, en el año 2 veces se van a pagar intereses o se va a calcular los cambios del préstamo a pagar por el tiempo de los intereses. Y que es la tasa, pero la tasa que tenemos es J entre M. J, ya sabemos que aquí arriba la tenemos, que es el 3%. Pero el 3% ya saben ustedes que está denotado por 0.03. Aquí en este modelo, al final nos va a dar igual, lo podemos hacer 3 entre 100, 0.03. Y después entre 2, que es el periodo de capitalización, al final me va a dar 0.015. Pero aquí en la demostración está el 3, valor absoluto, entre 2, que es el periodo de capitalización, me da 1.15. Después al final 1.15 entre 100 me da igual el mismo valor, el mismo factor al final que vamos a utilizar. De las dos formas lo podemos hacer. Al final, el I, que es la tasa de interés que se va a aplicar en cada semestre, va a ser de 0.015. N es 4 años, minúscula, que el monto total, pero vamos a ver el N que vamos a utilizar en el periodo de las capitalizaciones, va a ser igual a M, que es el periodo de capitalización, multiplicado por N, que es el tiempo. M ya lo encontramos arriba, que es 2. Y N, que son los 4 años, multiplicamos y nos da un resultado de 8 periodos. Es decir, que este señor, cada 2 meses, cada semestre o cada 6 meses que vaya transcurriendo, el préstamo va a cambiar de interés. Vamos a explicarlo de otra manera. Este es de 4 años el préstamo que este señor va a hacer. Pero no quiere decir de que en todos los meses el préstamo va a ser igual. No. Del primero a 6 meses va a ser un monto de capital diferente. Después del mes séptimo al mes 12 va a ser otro monto diferente. Apenas ahí tenemos el primer año. Después del siguiente año y así cada semestre va a ir cambiando. ¿Por qué? Porque el periodo de capitalización convertible que menciona acá el ejercicio es semestral. Muy bien. Entonces, ya después de haber explicado, desmenuzado la forma de cómo está expresado nuestro ejercicio, encontramos lo siguiente. El valor de futuro, denotado la letra F, va a ser igual a P, paréntesis, 1 más J sobre M.
elevado a m por n. Recordemos que m es el periodo de capitalización y n es el tiempo. Entonces aquí ya solamente sustituimos los 600 multiplicado por la constante más 0.03, que es la tasa, entre 2, que es el periodo de capitalización, multiplicado por m por 2, que es 2 por 4, que ya tenemos en los valores, en los datos anteriores. Entonces, al final, aquí donde muchas veces suceden algunos problemitas de cálculo, que no les dan los valores porque lo calculan mal. La forma como lo vamos a calcular nosotros es la siguiente. Fíjense bien. Primero, divido la fracción 0.03 entre 2 para sumarlo a la constante, que es 1. Entonces, al sumarlo me va a dar 1.015. Y en la parte de afuera, al multiplicarlo, me da 8 ya de un solo. Entonces, yo sumo 1 punto más 0.15, me da 1.015. Lo elevamos a 8. Y el resultado con todos esos decimales, al final solo lo multiplicamos por 600. Háganos, por favor, para comprobación. Ya me dio. Muy bien. Excelente, Javier. ¿Quién más? Andrés, no está activado, Andrés, no tiene la calculadora. ¿Qué pasó ahora, Andrés? Está... No, no, profesor. Sí me dio. Me quería hacer el micrófono, no me había fijado. Estaba hablando suyo. Ah, bueno, ahora sí. A ver, diga, pregunta. ¿De dónde sale ese 0.03? El ejercicio aquí me lo menciona. Fíjate, es el 3%. Lo 3 lo dimos entre 100 es cierto. para convertirlo en expresión decimal o en valor porcentual. Muy bien. Otra pregunta. Otra pregunta, muy bien. Después viene otro ejemplo similar. Miren, están bien explicaditos todos. Bien explicaditos. No sé pues si tienen alguna pregunta, porque esta guía se la mandé desde el día martes. No sé si ya la habían revisado. Entonces ahí está ya las expresiones. Después viene la parte de los ejercicios, que solamente son dos. Uno para el valor futuro y uno para el valor presente. Eso es todo. Miren, chavalitos. Pienso que no es complicado, que no es difícil. Y ahí está la información. Profesor, A mire ver, una duda. dígame. ¿Cómo le hacemos ahí donde dice paga 2,5%? Entonces, 2 es entero. El medio es 0.5. 2.5 lo dividimos entre 100. Ah, ya. Muy Ok, bien. gracias. Muy bien. Activen la cámara, por favor. Ya estamos terminando. Ya estamos finalizando y queremos que quede clara la información. De todas maneras, cualquier duda, óigame, cualquier duda, ahí estamos por el grupo WhatsApp. Ahí recordamos, de hecho, el video ya está finalizando también. Ahí va a quedar, se lo mandaré el enlace a YouTube para que lo revisen, la explicación, y les sirva, ¿verdad?, de soporte para el desarrollo